¿Cambia en algo que sea feriado o El no? lunes, ¿O es la misma historia? ¿Qué dicen, Eh, che? Más o menos, porque no tenemos clase nada más y puedo dormir esta tarde, pero Ajá. De lunes a viernes, ¿a qué hora te estás levantando? a Este, las 7:30. qué patriota, qué bien, buenísimo, No, ni a las buenísimo. 6. Bien, bien. ¿Quién más se está levantando a las 7:30, che? Uno va a venir y me va a decir, yo me levanto a las 7, profe. A ver, ¿quién da por las Yo a las 7? 7. Bien, bien. Bien, Gandur, bien, a las 7. Y ahí, 7:02, otra vez de sobre, ¿o cómo es? No, no, ya me levanto porque si no, no, me vuelvo a dormir. Sí, sí, así es. O te levantas o te quedas, una de dos, ¿no es cierto? Así es. Ah, por lo menos yo, así. Por eso siempre decido levantarme y chao, ya está, estoy arriba. Bueno, pongan las camaritas un rato, che, así nos vemos. Tratamos de que aunque sea estos minutitos sean lo más próximos al formato presencial. A No, ver, profe, yo estoy en bata. bueno, está bien, bueno, está bien, no lo pongas, está bien, es decir, la idea no es ver qué están haciendo, la idea es verle la cara, nada más que eso, ¿entienden? Este, pero entiendan ustedes que esto no es una petición que le hace, por ejemplo, un docente, en este caso yo, para meternos en la vida privada de ustedes, simplemente porque es parte también de lo que es esta modalidad, ¿entienden? Es como que vos a clase vas a cara descubierta, no vas con una máscara, ¿no es cierto? Entonces, No. lo mismo, esto es lo mismo. Estamos viendo a alguien que yo quiero verle la cara. Entonces, ¿y vos quién sos? Vos sos Juancito, vos quién sos, yo soy Mara. ¿Vos quién soy? Bueno, así, ¿te das cuenta? Entonces, de eso se trata. Nada más que eso. No es porque queremos, yo en particular no me interesa que, ¿por qué? Porque no es de mi incumbencia, ¿entendés? Yo. Cada uno tiene su vida privada y bueno, y hay que saber que sea privada como corresponde. ¿Eh? Bueno, ¿cómo andamos, che, con la cursada? No solamente de matemática, en general. ¿Cómo van con la carrera? Bien, mejor que el año pasado. Mejor que el año pasado. Ah, qué bueno, qué bueno. Ah, digamos, ¿estás recursando análisis uno? Sí, Ajá. ¿Y el año pasado qué pasaba? ¿No la veía ni cuadrada o cómo el tema? de ninguna forma la veía. Pues, y este año, mira, con la computadora soy un espectáculo. ¿Más o menos así? Sí, mucho mejor. Lo que pasa es que tenía otros profesores el año pasado y por ahí no explicaban tan bien, digamos. Epa, epa. ¿Y de qué carrera sos vos? Vos sos de sistema. Sí, Vos sos de sistema. ¿Y en qué comisión estabas antes, el año en la pasado? K1. En la K1. Vos la tenías a Isa y a Abraham. Sí. Ajá. ¿Y cuál era el que no te gustaba? ¿O era el equipo que no te gustaba? No, por ahí el profesor Abraham, digamos. Ajá. ¿Y era Fayuto o qué? Sí, más o menos. Qué entregada te voy a dar con Abraham ahora. No, mentira. Así, bueno. ¿Y vos, Gandur? ¿Cómo anda Gandur? Bien, todo bien. Bien, bien. A ver, ¿qué podés contarme, Gandura? Gandura, vos ya te vi el año pasado, ¿puede ser? Sí, estaba en la R2. Heredó. ¿Y qué hace por estos pagos ahora, por la K3? Por un tema de horarios. Ah, tema de horario. Y vamos con el tema de ¿por qué la estás rehaciendo? ¿Qué te ha pasado el año pasado? La verdad no estudié, Ah, sinceramente. o también así como Avellaneda, del par de profes que tenían eran un clavo. No, no. No, por eso estoy en la K3 justamente. Porque vos me tenías a mí el año pasado. Claro, claro. Está bien, está bien. Bueno, ¿y quiénes son alumnos nuevitos este año? A ver, ¿quién es 0KM para, yo, eh, a ver, Maximiliano Yo. ¿cómo era tu apellido? Carsvine, Carvine, ¿cómo era? Carnier, Carnier. Carnier. Yo le voy a hacer Siempre consulta con lo de los parciales de ingreso. del ingreso. Sí me acuerdo por eso, porque vos me decías cómo se pronunciaba y yo nunca le pegaba, ¿te acordás? Sí, que iba con mi hermano a veces. Sí. ¿Vos eras el que estudiaba o el otro, el flaco Fayuto? El otro. El otro. Mira cómo te identificás, ¿no?
Ah, estoy haciendo bromita nada más. ¿Cómo anda tu hermano? Bueno, pero bien, durmiendo está. Está durmiendo. ¿Y por qué no está con vos? Ah, no, porque está en otra comisión. No No, él está debería, estudiando mecánica. pero él debería estar en otra comisión o en esta. No, él está en mecánica. Está ¿En cuál de las? en la S2, creo que. En la S2. Bien, bien, bien. Así que, Maximiliano, vos sí, me acuerdo que sí andabas bien. ¿Quién más es el modelo nuevito? Sí, he llegado a aprobar las dos materias de ingreso. Buenísimo, son tres, ¿no? Bueno, sí, me refería a lo de los parciales, digamos, a lo de física y matemática. Porque a la otra la toman como si fuera, qué sé yo, un trámite, ¿no? ¿Hay así o no? Y más o menos. Más o menos. Bueno, eso no es culpa de ustedes, está bien, no es culpa de ustedes. Está bien, está bien. A ver, acá la veo, a ver, acá la tengo en primer plano, Giussiano. Giussiano, ¿y cuál es el nombre de la Giussiano? A ver, no me dice acá. Me sale, bueno. A ver, Giussiano, ¿qué podés? ¿Vos sos nuevita, Giussiano? Giussiano ha puesto y se ha ido a ver la tele. ¿Dónde anda? Bueno, Se vamos quedó con... dormido. Sí, apuesta para que diga, pues estoy presente, ya está. A ver, Abayay Cris, dice, Abayay Cris. Sí, profe. Bien, ¿vos sos Día. nuevito? ¿Vos sos nuevito? Buen día. ¿Vos sos nuevito de este año, último modelo, o cómo el tema? Recursante Vos sos recursante. ¿Dónde estabas antes, el año pasado? en la K6. Casay, vos estabas con Menocal y estabas con Oscar Sevilla. Sevilla. Oscar Sevilla. Ajá. ¿Y qué te pasó? ¿Por qué andas por estos pagos? Es que he estudiado último momento y no hemos llegado. Ah, no llegaste. Sí. Ah, bien, bien, bien. Buenísimo. ¿Cómo vas ahora? Pero andamos bien, andamos bien. Buenísimo, buenísimo. Sí, sí, yo sugeriría, chicos, que se pongan las pilas, todos, porque va a llegar un momento en el que esto va a cambiar van a cambiar, digamos, ¿cómo te puedo decir? Ayer se aprobó el formato de educación a distancia, el formato de educación virtual. Se trató en la Cámara, no me acuerdo si en la de Diputados o en la de Senado, pero estuvieron a full y se aprobó. Se aprobó la ley de educación a distancia en formato virtual, es decir, como estamos ahora, ¿entienden? Entonces ya más adelante ustedes, es decir, con esto que estamos, con estos 2 meses se supone que ya estamos mejor. Y yo creo que ya estamos mejor, nos estamos habituando, ¿no es cierto? Cada vez manejamos mejor los recursos tecnológicos, cada vez accedemos de una manera más fácil a algunos aplicativos que antes nos costaba porque, bueno, no éramos habitués, y bueno, ahora ya nos estamos acostumbrando y estamos aprendiendo y cada vez encontramos más recursos que te sirven y que lo pones a tu disposición, vos como estudiante y nosotros que también estamos aprendiendo como profesores, porque fíjense que no solamente para ustedes, sino que también para nosotros es un nuevo desafío. Y en definitiva, para ambos, porque entre ustedes y nosotros hacemos un equipo. Y yo quiero que a mi equipo le vaya bien, ¿entienden? Yo quiero que a mi equipo le vaya bien. Entonces, pongámonos todos la misma camiseta y así que el objetivo, ¿cuál sea? El año que viene, cuando yo esté charlando con gente, no lo quiero ver a ninguno de ustedes. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué habremos dicho? Qué bien hemos cumplido con el objetivo. Perfecto. No le veo la cara al profe porque, ¿sabe qué? Eso significa que ya estoy en otro nivel. Perfecto. De eso se trata. ¿Entienden? Así que vamos a hacer todo lo posible para que a ustedes les vaya bien. ¿Eh? Yo, por lo pronto, siempre estoy a disposición de ustedes. Bueno, ¿hasta dónde llegamos la última vez que nos vimos, chicos, la semana pasada? Función logarítmica. Logarítmica. ¿No llegamos a ver las exponenciales? No. No, Yo creo que con eso sí, tenía una deuda con ustedes. Luego, en la práctica con el ingeniero Albornoz, ¿hasta dónde llegaron? Logarítmicas. A logaritmo, sí, Sí, nos dejó una logarítmica con una fracción en el argumento sí. para que la analicemos nosotros, por el tema de Ah, o las asíntotas. sea que le ha dejado una piedrita en el zapato, está bien, está bien, está bien. O sea que Y yo para tengo una trabajarla. pregunta. Sí, tengo una Pregunte. pregunta, profe.
No sé si el GeoGebra, Sí. a ese tipo de funciones, creo que el rango aparece incompleto en la gráfica. Lo que pasa es que le tenés que hacer unos toquecitos al GeoGebra para que no se le quemen los cables, ¿entendés? Porque hay veces que GeoGebra te arroja lo que puede, ¿entendés? Es una buena herramienta, es un buen colaborador, pero hay veces tenés que entenderle qué te está mostrando porque no vayas a creerle porque no tiene idea. ¿Qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, en algo tan simple, no te muestra un punto vacío. Claro, ¿Entendés? no, No te esas muestra. cosas no. Perfecto. Pero cuando vos estás haciendo una gráfica, como por ejemplo una logarítmica, que tiene a veces, de acuerdo al argumento, cómo lo tiene, entonces hace de que, bueno, ¿me está mostrando bien o qué me está mostrando? Entonces ahí tenés que empezar a jugar con el zoom de la vista algebraica, de la vista gráfica, ¿entendés? Con Claro, acomodar. ahí o sea, lo que me pasa, cuando la función, por ejemplo, la función logaritmo Sí, del argumento x sobre x más 2, en la gráfica que me da GeoGebra, en la parte sí, del rango de los valores que toma ahí, la corta. O sea, corta, por ejemplo, va para los positivos, corta en 16, por ejemplo, y en los negativos en menos 15. Pero sí. lo verifico al rango, por ejemplo, con una aplicación y me sale el rango que yo tengo, que me da mi gráfica. Ajá. O sea, Eso, ¿qué es lo que haría yo? Yo lo que haría es, primero, asegurarme, ¿me están escuchando, verdad? ¿Me escuchan? Bueno, ¿qué es lo que haría yo, Gandur? Yo lo que haría es, me aseguro primero analíticamente qué es lo que yo digo, ¿entendés? Es decir, lo que vos encontraste analíticamente. Luego, fíjate si al programa le da el cuero para a ver si te refrenda lo que vos encontraste, porque a veces te permite redireccionar cosas que vos por ahí quizá cometiste un error. Está bien, pero no te quedes con lo que te arroja GeoGebra 100%. ¿Por qué? Porque hay veces que te va a hacer dudar, ¿entendés? claro, ¿Qué diría yo? ¿Qué diría yo? Suponete que GeoGebra te queda corto, migra a ser un poquito más potente. y bueno, por eso me llama la atención porque pasa con ese tipo nada más de funciones logarítmicas. Sobre todo cuando te muestra asíntotas, se le queman los cables a veces. Ah, entonces era eso, porque digo, era imposible Asíntotas se le analíticamente, queman no, los no cables a tenía veces. ningún error y Sí, sí. digo, no sé dónde está el error, No, no no, no, no. lo... Entonces, precaución para todos, chicos, precaución cuando quieran hacer una verificación con GeoGebra, una función tan especial como la que está nombrando acá el compañero, porque te puede generar un tipo de duda en donde vos tenés un análisis que está espectacular y resulta que vos vas a la aplicación y la aplicación te da un resultado que te desdibuja toda tu idea, entonces te genera una duda. Entiendo que te genera una duda, pero entiendan ustedes que son aplicaciones que llega un momento que también hasta ahí llegan, no te cubren todos los espectros. El mismo Wolfram, hay cosas que se le queman los cables y Wolfram es potente y Wolfram es algo que es, digamos, de aplicación específica para una matemática superior. ¿Entienden? Cuando hablo de Wolfram, el Wolfram Alpha, chico, ¿no? Es la firma que hace el programa Matemática. El Matemática, que la Universidad Tecnológica tiene una membresía, creo que los laboratorios de la facultad lo tienen, y es decir que ustedes podrían también tener una licencia estudiantil para hacer uso e instalarlo en las máquinas, ¿entienden? Entonces es un buen programa, es un buen simulador espectacular. ¿Por qué? Porque te permite hacer cálculos simbólicos. Es decir, yo trabajo con funciones, puedo encontrarle las integrales, las derivadas,
pero no en valor calculado, sino en valores simbólicos, es decir, las expresiones. Eso es cálculo simbólico, ¿entienden? El GeoGebra también tiene, y tiene la vista que se llama el CAS, es de cálculo simbólico, pero hasta ahí nomás le llega al GeoGebra. Es un buen programita, es intuitivo, lo maneja con los ojos cerrados, todo lo que vos quieras, pero hay veces que se le queman los cables, hasta ahí nomás llega. Entonces, sabe entender que ese programita tiene sus limitaciones, pero en el 85-90% de los casos te va a ayudar un montón. Claro, por ¿Entendés? eso me llamaba la atención que sea justo en eso, en esas funciones, porque por ejemplo las hago en otras aplicaciones y parece que, por ejemplo, hay funciones, esa misma función se termina el rango en otros puntos, pero y en otras aparece el rango completo que se va hasta el infinito positivo y viene desde el infinito negativo. Por Claro. eso estaba dudando, pero analíticamente es imposible que sea así la función. Claro. Entonces, eso es importante, ¿entienden? Ahí ya luego ya va el tema de la convicción de lo que estás haciendo. Entonces, eh, eh, tenerlo al GeoGebra como un asistente está fantástico, o cualquier otro simulador. En definitiva, ¿quién tiene la última palabra? Somos nosotros, ¿entiendes? Somos nosotros, y entonces vos vas a poder decir, ah, está bien, ya sé lo que está pasando. Y te das cuenta que el simulador tiene sus limitaciones, o hay veces que el simulador te da algo que vos no lo estabas viendo y te permite hacer una corrección de algo. Bueno, de eso se trata, para eso usas el simulador, es una herramienta. Y hay veces que ciertas herramientas para hacer cierto trabajo y te quedan cortas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y tengo que cambiar de herramienta. Hay veces que pasa eso, ¿entendés? Y bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Pasa exactamente lo mismo. El tema es que ustedes vayan afianzando con lo que ustedes están haciendo, y esa certeza de que vos tenés que lo que estás haciendo, estás procediendo bien, que no te la cambie ningún simulador ni nadie. Es decir, estoy bien. O por ahí, hay veces que uno cree estar bien y con el simulador rectifica esa posición porque dice, yo no estaba considerando esto, está bien. Ahora ya tengo otra visión y ahí ya has evolucionado. ¿Te das cuenta? Así que, Claro. sobre todo entonces, Gandur, para cerrar, ahí en ese tipo de funciones, sobre todo cuando vos tenés que ver las asíntotas y sobre todo las verticales, porque hacen que la función se vaya o no a más o menos infinito, hay veces que mostrarlo eso en pantalla al GeoGebra y a muchos aplicativos les cuesta un montón. Claro, y después, bueno, lo que me hizo dudar ha sido que yo verifiqué con varias aplicaciones el rango y me daba el rango que yo tenía, que mi gráfica tenía, no la gráfica que me salía en GeoGebra, no tenía sentido. Está bien. Entonces, ahí entonces vos ya sabes luego decir, bueno, mira, cuando a mí me toque hacer una verificación, voy a usar esta herramienta porque esta me da mucha más información y es más confiable. Pero cuando tenga que hacer otras aplicaciones, voy a este porque no necesito tanta sofisticación. ¿Te das cuenta? Ahí ya empiezan a elegir ustedes. Chicos, esto que estoy charlando con Gandur, que le sirva para todo, ¿no? A él se le ha presentado, qué bueno que lo ha compartido, porque es muy probable que a muchos de ustedes les haya pasado y ténganlo presente que el análisis de la función lo hacen ustedes, el programita no lo hace. El programa hace lo que puede. Y entonces ustedes entiendan qué es lo que te está mostrando en pantalla, interpreten. Es como cuando nosotros resolvemos una, una ecuación que está aplicada a una situación, digamos, particular o una situación real, o encontrás una respuesta. Eso es lo que hace concreto algún resultado. Evaluamos ese resultado y damos una respuesta. Donde nosotros, matemática, encuentran un resultado matemático y luego para dar la respuesta de la situación real, ¿qué hacen?
evalúan el resultado y dan una respuesta. ¿Entienden? Bueno, eso es lo que nosotros vamos a hacer siempre en línea general, evaluar la respuesta y das el reporte de la situación. Es como el médico. ¿Qué hace el médico? El médico, vos vas a la consulta, el tipo te revisa, te hace unos estudios, con los resultados en mano, el tipo que hace, da un diagnóstico. Dice, bueno, mira, Carlito, ¿sabes qué? Aflojale con esto porque la cosa no va, ¿eh? Entonces, eso es lo que hacemos en distintas especialidades. ¿Sí? Muy bien. Buenísimo, Gandul. Espero que te haya servido esto que hayamos charlado y que también al resto de los chicos también les sirva, ¿sí? Sigamos con lo nuestro, entonces escalemos a donde estábamos con las exponenciales. Entonces yo ya me estaba yendo Profe, para otro lado. Sí, te escucho. ahí los Exponencial. chicos preguntaron por el grupo cuándo va a empezar por Team. Y vos sabés que necesito, necesito que tengan el institucional. No todos lo tienen, ¿entendés? Sé que pueden participar como invitados, pero cuando necesitemos hacer más cosas como invitados no van a poder hacer, ¿entendés? Es por eso nada más. Entonces, por ahora sigamos con este formato que a mí no me molesta, pero que también me gustaría estar dentro del entorno de Team, pero siempre tomando como base de operaciones la plataforma del campus de la Regional Tucumán, que sería la plataforma Moodle, ¿entienden? Siempre estemos en la plataforma que estemos, la base de referencia va a ser el campus virtual de la facultad. Podemos estar en Zoom, podemos estar en Teams, podemos estar en Meet, en Jitsi, en el que se te ocurra, pero siempre la base de operaciones va a ser la plataforma Moodle. ¿Eh? Así que, dicho esto, a ver, ya que lo mencionó el compañero, ¿hay alguien que no tenga todavía el correo institucional? Porque hay muchos chicos que el formulario que yo he solicitado que completen, a donde decía mail institucional, ¿sabes? Me han puesto Hotmail, me han puesto Gmail, me han puesto que es cualquier cosa menos el institucional. ¿Entienden? Entonces, entienda que el institucional es el que te da la universidad, que tiene dentro de su dominio, está la extensión .edu, que dice que es institucional. ¿Entienden? A ese se refiere con institucional. Bueno, vamos a lo nuestro, chicos. A ver, ya te voy a compartir, ya te digo lo siguiente. Funciones exponenciales. Ahí está. Eh, ¿Perdón? No se olvide de grabar. Sí, casualmente eso iba a decir. No sé si alguien quiere grabarlo o lo grabo yo. Grábelo Bueno, usted mejor. lo pongo, ya Puede. está. Ya está, ya lo puse. Entonces, fíjate, funciones exponenciales. Fíjate que las funciones exponenciales más o menos tienen este formato. Acá dice f de x es igual a la x. ¿Qué es lo que estamos viendo con este formato? Tiene el formato de una potenciación, en donde la base es ¿qué cosa? Es un número real, es el número a. Y el exponente, ahí en el exponente está la variable. ¿Sí? Acuérdate que es distinto a tener una función potencia, porque nosotros las funciones a las que nosotros accedíamos anteriormente, acuérdate que, por ejemplo, una función polinómica, una función cuadrática, por ejemplo, vos tenías x al cuadrado, donde en la base está la variable, ¿no es cierto? Esta es la variable. Y en el exponente está la constante o número real. ¿Esta qué era? Esta era una función polinómica. Pero acá yo tengo una función exponencial. Y en la exponencial, ¿qué es lo que está pasando? En la base, ¿quién está? La constante. ¿Y quién está como exponente? Ahí está la variable. Hay un pequeño detalle ahí de cambio. ¿Entienden, chicos? Entonces dice que esa base, el número A, tiene que ser un número real y tiene que ser además positivo, distinto de 0 y distinto de 1. O sea que te está dando un montón de condiciones. Te dicen que A tiene que ser un número positivo. Y encima, ¿qué te dice? Que A tiene que ser distinto de 1. Entonces, A, acordate que A le estamos llamando a la base de esta potencia. A
es la base. Dice que si la base está entre 0 y 1, la función es decreciente. Y si la base es mayor que 1, la función es creciente. El dominio de esta función, fíjate, a a la x, es el conjunto de los números reales. Porque para sacar el dominio, ¿a dónde focalizamos la visión? Vamos a focalizar la visión en el exponente. ¿Y en el exponente qué sale? Dice x en este caso. ¿Y x qué es? Y si yo lo veo acentuando solo la observación en esa expresión, x es una expresión polinómica. ¿Y cuánto vale el dominio de una polinómica? Y los reales. Y es lo que dice acá. ¿Sí? Estas funciones, si tuvieran asíntota, tienen asíntotas horizontales, pero no tienen asíntotas verticales. ¿Sí? Fíjate cómo podría ser una función logarítmica con una base con un a mayor que 1, es decir, con una función, logarítmica, dije, creciente, una función exponencial creciente. Fíjate, nosotros podemos tomar que f de x es igual a 2 a la x. Acá, ¿cuánto vale nuestro a? Acordate que esto era a la x. Entonces, nuestro a, ¿cuánto vale? Vale 2. ¿Cómo es? Es mayor que 1. Si es mayor que 1, ¿es creciente o es decreciente? Creciente. Es Creciente. creciente, ¿entendés? ¿Y cuánto va a valer el dominio de esta función? Los reales. Todos los reales, porque yo focalizo ahí justo donde está el exponente, ¿sí? Entonces, fíjate si hacemos la intersección, si nosotros hacemos la intersección, uy, Dios, acá ya tengo todo de pelota. Si hacemos la intersección, para esta función, a ver, suponete, yo tengo f de x, dice que es 2 a la x. Quiero hacer la intersección con el eje de las x. ¿Cuál es la condición? Que y sea igual a 0, ¿verdad? Entonces, ¿cómo voy a plantear esto? Me va a quedar 2 a la x igual a 0. ¿Cómo resuelvo eso? Es una ecuación exponencial. ¿Cómo se resuelve? Como Pasa logaritmo. como logaritmo. Vamos a aplicar logaritmo. Si aplico logaritmo, tengo que aplicarlo en ambos lados de la igualdad. Entonces, si yo aplico logaritmo, por ejemplo, logaritmo 2 a la x igual al logaritmo de 0. El mismo logaritmo en ambos lados. Acá apliqué logaritmo decimal. ¿Importa la base? En general no. Pero si vos quisieras hacerlo para que se minimice la expresión, y vos podrías aplicarle el logaritmo de base 2 igual que esta base. ¿Sí? Igual que esta base. Sí, te escucho. ¿Quién es que Disculpe, levantó? profe, Sí. ahí un chico por el grupo dijo que ya está grabando, que no le puede decir porque no tiene micrófono. Ah, bueno, ¿querés que lo deje de grabar? Eh, Como usted quiera, profe, como él Listo, dijo que ya listo. está grabando. Dale, te agradezco, te agradezco. Fíjate que ha quedado esta expresión. ¿Y ahora qué sigue? ¿Cómo sigue la cosa? No se tendría que aplicar propiedades. Estamos aplicando primero acá logaritmo en ambos lados. Perfecto. Llegamos acá, a esta última línea. ¿Cómo sigue ahora la cosa? No Vos me se decís, tendría que vos bajar me en decís, la X. bien, vos me decís por qué, porque es logaritmo de una potencia, ¿no es cierto? Vos Sí. decís, acá debería quedar x por el logaritmo en base 2 de 2. ¿Igual a cuánto? Al logaritmo en base 2 de 0. Bien, pero vos fíjate, esto que está acá, ¿cuánto vale? Menos infinito. Y yo te diría que, fíjate, mira, ¿qué dice la definición del logaritmo? La definición del logaritmo dice, el logaritmo de un número a en base b es igual a n, tal que b a la n es igual a a. ¿Estamos de acuerdo? Además, el argumento del logaritmo, o sea a, tiene que ser un valor positivo.
¿sí? Tiene que ser un valor positivo. Y además B también tiene que ser un valor positivo y además B tiene que ser distinto de 1. ¿Hay algo que no se esté cumpliendo en este signo de pregunta? Sí, que A sea positivo, que sea mayor que cero. O sea, acá ¿cuánto vale el argumento? Vale 0. O sea, que el argumento valga 0 contradice la definición del logaritmo. Por lo tanto, ¿qué está pasando? Por lo tanto, esto no existe. Esto que está acá no existe. ¿Por qué no existe? Contradice la definición. ¿La definición de quién? Del logaritmo. No existe. Por lo tanto, esto que está acá no existe. Y si el segundo miembro no existe, ¿qué puedo decir? ¿Habrá intersección con el eje de las X? No. La Que no respuesta existe es intersección. sí, señor. La respuesta es que no existe intersección con el eje de las X. ¿Por qué? Porque no puedo resolver esta ecuación. Esta ecuación, esta que teníamos acá, no la puedo resolver. ¿Sabe por qué? Porque al intentar resolverla me doy con que no existe solución. Porque al aplicar la herramienta adecuada que es logaritmo, me doy cuenta que el logaritmo de 0 no existe por definición de logaritmo. Por lo tanto, no voy a poder encontrar el o los valores de X. Y entonces, si no hay el o los valores de X, ¿eso qué significa? Y bueno, que no hay intersección con el eje horizontal. ¿Sí? De la misma manera, tratemos de investigar la intersección con el eje, con el eje vertical, o sea, el eje de la Y. Sí. Entonces vamos a decir, mira, intersección con el eje vertical. La intersección con el eje vertical, ¿la condición cuál es? X sea igual a 0. Que X sea igual a 0. Entonces vos te preguntás, ¿X igual a 0 está dentro del dominio de la función? ¿Cuál es la Sí. respuesta? Sí, entonces vas a decir, Y es igual a F de 0. Ahora te pregunto, si nosotros tuviéramos intersección con el eje vertical, ¿cuántas intersecciones tienen que haber? Una. Una. ¿Pueden Una. haber más? No, porque si no, No. son una relación. No pueden haber más de una intersección con el eje vertical porque si no estaríamos trabajando con una relación y no con una función. Y nosotros en análisis 1 trabajamos con funciones. Por lo tanto, eso no puede pasar. Entonces, para rebobinar, vamos a decir, si existe intersección con el eje vertical, solamente habrá en un solo punto. En cambio, en el eje horizontal pueden haber la cantidad de intersecciones que hayan. Eso no le va a pasar nada a la función, ¿no es cierto? Bien. Entonces, acá, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir que I es igual a 2 a la 0. ¿Cuánto es 2 a la 0? 2 a la 0 es 1. Por lo tanto, vos vas a decir, existe intersección con el eje vertical, ¿en dónde? En I igual a 1. Ya tenés la intersección con el eje vertical, ya tenés la intersección con el eje horizontal, que en este caso no hay. Es lo que nosotros estábamos buscando para esta función, ¿sí? Por ahora, veamos eso. En el bloque que sigue vamos a evaluar la posibilidad de que haya asíntotas, ¿sí? Esto se está por cortar. Nos encontramos enseguidita con el mismo botoncito verde de la plataforma virtual, chicos. ¿Sí? Continuemos con lo nuestro, chicos. Profe, Sí. ¿cómo
¿Cómo se saca el dominio de este ejemplo? En este ejemplo, fíjate que vos tenés la expresión que es, a ver, te la muestro acá. Vos tenés que la expresión es f de x es igual a 2 a la x. Para sacar el dominio, vos vas a focalizar en el exponente donde está la variable, ¿sí? Vos fíjate que ese exponente dice que es x, y lo vas a visualizar a esta x como si fuera una función. Si fuera una función, ¿qué tipo de función sería? Sería una función polinómica. Y vos sabés que las funciones polinómicas, ¿qué dominio tienen? Los reales. Bueno, esa es la conclusión a la que vos vas a arribar, vas a decir, ese dominio va a ser el dominio de mi f, en este caso. Si acá el exponente tuviera una forma más extraña, ponerle que dice 1 sobre x, suponete que este fuera el exponente, entonces vos sabés que esto que yo acabo de escribir, ¿para qué valor de x se indetermina? Para Cero. Claro, Pero cero. suponete que yo hubiera considerado una g de x es igual a 2 elevado a la 1 sobre x. Entonces vos te preguntás, ¿cuánto vale el dominio de g? Decís. Entonces vos vas a decir que el dominio de g va a ser igual a qué. Y mirá, van a ser todos los reales, excepto quién, el 0. excepto el 0. Ahí está. Y ahí quedó. ¿Te das cuenta? Sí, profe, Así lo gracias. vas a manejar. Había un chico que había levantado la mano, no me acuerdo quién. Yo, profe, pero fue sin querer. Estaba viendo la pantalla, estaba cambiando pantalla completa. Bien. No, sí, está bien, está bien. Bueno, entonces, ahí para aclarar los tantos de cómo es el tema del dominio, espero que les haya servido a todos. Chicos, fíjense que una vez que ya tenés la intersección con los ejes, suponete que te preguntas el tema de las asíntotas. Habíamos dicho que si estas funciones tienen asíntota, ¿qué tipo de asíntotas van a tener? Dale. Asíntotas Horizontales. Dale. horizontales. Y acordate que, ¿cuál es la definición de asíntota horizontal? Vos decías, si la variable independiente se aproxima a más o menos infinitos, entonces la función, ¿a dónde tiene que ir? Y la función tiene que ir hacia una constante. Entonces, ¿qué vas a concluir? Vas a decir, la recta y igual a esa constante es ¿qué cosa? Es asíntota horizontal. Esto que acabo de escribir es la definición de asíntota horizontal. Entonces, ¿eso es lo que nosotros tenemos que evaluar? Sí, eso es lo que tenemos que evaluar. Entonces, digamos lo siguiente. Nosotros ya sabemos que nuestro dominio, la función va de menos infinito a más infinito. ¿Por qué? Porque es el conjunto de los reales, ¿no es cierto? Para este caso. Entonces nosotros nos vamos a preguntar, a ver, cuando x se vaya hacia más infinito, entonces, ¿a qué valor se va la función f? Entonces hagamos esa evaluación y digamos lo siguiente. A ver, mira, mi función es 2 a la x, ¿no es cierto? Entonces, si 2 se va hacia más infinito, ¿cuánto sería 2 a la más infinito? Más infinito. Sí, Más infinito. señor, es más infinito. O sea que acá mi respuesta sería que cuando x se va a más infinito, la función ¿a dónde se va? Se va a más infinito. Entonces, ¿qué puedo decir? ¿Es una asíntota horizontal? No. Entonces vos vas a decir acá, para esta situación, no existe asíntota horizontal. ¿Estamos de acuerdo? Vamos para la otra posibilidad. ¿Cuál es la otra posibilidad? Y la otra posibilidad es que si x se va hacia menos infinito, entonces vos decís, la función, ¿a Profe, qué tengo una valor? pregunta antes que continúe. Pregunte. En el caso del ejemplo anterior que usted dio un exponente de 2 elevado a la 0, ¿0 pertenecería a más infinito o a menos infinito? Perdón, cuando yo di el ejemplo de... Por ejemplo, que la variable de arriba sea 0.
La función es 2 a la x. Bien, Sí. ajá. Suponete x vale 0, sí. ¿Cuál es la pregunta? Supongo que usted dice que la definición de la asíntota horizontal sería cuando sea la constante k, que usted da de ejemplo más Sí, infinito, ¿no? Que no pertenecería a una asíntota sí. horizontal. Pero ¿cómo, o sea, cómo sería un ejemplo de más infinito? Un ejemplo. ¿Entiende mi pregunta? ¿Cuál sería la diferencia entre, si en el ejemplo anterior que dio, qué caso sería? Mirá, lo que vamos a hacer es, vamos a graficar esta función, vamos a graficarla, y ahí yo creo que te va a cerrar a vos la idea de lo que estamos hablando. Porque vos creo que no estás entendiendo, advierto eso, de que cuando yo digo 2 elevado a la más infinito, me da más infinito. ¿Esa es tu pregunta? Claro, no. Sí, sí, esa sería básicamente mi pregunta. Porque vos fíjate, 2 a la infinito, a la más infinito sería, por ejemplo, yo tengo 2 elevado a la 1. ¿Cuánto es? 2. 2 elevado a la 2. ¿Cuánto es? 4. 2 elevado a la 5. ¿Cuánto es? 32. 2 elevado, y así, elevado a la n. ¿Qué me va a dar? Y me va a dar un número grandísimo, ¿entendés? O sea, cada vez que va creciendo el exponente, va creciendo el valor de la función. O sea que Claro, cuando claro. se vaya a más infinito, ¿esto qué me va a dar? Y esto me va a dar más infinito. ¿Qué es lo que hemos contestado? ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Lo que estamos diciendo es que no se cumple la definición de asíntota horizontal, por lo tanto, cuando x se va hacia más infinito, entonces la función ¿a dónde se está yendo? También a más infinito. ¿Y esto qué indica? Que no hay asíntota horizontal. Eso es lo que indica. En cambio, acá veamos qué estaría pasando. Fíjate que acá si x se va hacia menos infinito, vos partís de la base de que tu función es 2 a la x. Entonces, ¿qué estaría pasando? Vos tendrías que 2 se estaría yendo a menos infinito. Pero por una propiedad de la potenciación, vos podés invertir la base. ¿Y esto cómo quedaría? Quedaría como 2 elevado a la más infinito. Y vos sabés que 2 elevado a la más infinito, ¿cuánto es? Y sigue siendo infinito. Y 1 sobre infinito, ¿cuánto es? Y esto es 0. 0. O sea que, ¿qué te está diciendo? Te está diciendo de que cuando la variable independiente se vaya hacia menos infinito, la función ¿a qué valor se aproxima? Se aproxima a 0. Entonces, ¿qué podés decir? ¿Está cumpliendo con la definición de asíntota horizontal? Fíjate, esta es la definición. Sí. ¿Está cumpliendo con la definición? Sí, ¿sabes por qué? Porque 0 es una constante. Entonces vos estás diciendo que existe asíntota horizontal, ¿en dónde? En I igual a 0. ¿Quién es I igual a 0? I es una recta. ¿Qué recta? El eje X en este caso. Acordate que el eje X, ¿qué ecuación tiene? I igual a 0. ¿Sí? Entonces, acá estamos demostrando de que cuando X se va hacia más infinito, la función también crece y se va hacia más infinito. En cambio, cuando la función se va hacia menos infinito, la función decrece. ¿Y a qué valor se aproxima? Se aproxima a 0. O sea, ¿qué te está diciendo? Que en la recta y igual a 0 nosotros tenemos una asíntota del tipo horizontal. Eso es lo que está diciendo. Fíjate que si nosotros nos fijamos acá en la gráfica va a ser algo así como esto, donde habíamos encontrado que había una intersección con el eje vertical, ¿en dónde? En 1, ¿sí? En 1. Y acá estamos viendo de que cuando acá x se está yendo a menos infinito. ¿Y la función hacia dónde está yendo? Y la función se está yendo a 0. En cambio acá la función se está yendo hacia más infinito. Acá el x se está yendo hacia más infinito. ¿Y la función hacia dónde se está yendo? Hacia más infinito. Se está yendo para arriba. ¿Qué podríamos decir del crecimiento de la función? ¿Cómo es la función? ¿Es creciente? Sí. Sí, sí es creciente. Fíjate vos, ¿sabes Sí. por qué?
Porque a medida de que x crece en este sentido. A medida que x crece, ¿qué le pasa a la función? Y la función también siempre crece. ¿Eh? La función siempre se hace más grande. Entonces, ¿y eso lo hace en todo su dominio? Sí, lo hace en todo su dominio. O sea que vos, ¿qué podrías decir? Mira, la función, esta función, 2 a la x, es creciente en todo su dominio. ¿Y cuál es su dominio? En este caso, todos los reales. ¿Sí? Cuando una función es creciente en todo el intervalo donde está definida, ¿cómo decimos que es la función? Decimos que es monótona, o también decimos que es estrictamente creciente. Rebobino. Cuando una función en el intervalo donde está definido, en este caso el dominio, cuando es exclusivamente creciente, decimos que es monótona. O sea que es estrictamente creciente. También podría haber sucedido de que en todo su dominio o en el intervalo donde está definida fuera estrictamente decreciente. Si fuera estrictamente decreciente, también sería monótona. ¿Por qué? Porque la monotonía se refiere a si la función en todo un intervalo donde está definida es o estrictamente creciente o estrictamente decreciente. Porque yo te puedo mostrar una función, por ejemplo, a ver, te voy a mostrar una función acá. Te puedo mostrar una función que en cierta parte, como por ejemplo, a ver acá, por ejemplo, yo te muestro una función como esta. Y que hasta acá llega un valor, ponele qué sé yo, un I1. Y acá yo tengo un valor X1, acá le pongamos un I2. Y acá tiene un valor X2. Yo te digo, a ver, en este intervalo, en el intervalo I, ¿cómo es la función en el intervalo I? Es creciente. En el intervalo Creciente. I, F es creciente. Solo es creciente, es únicamente crece en el intervalo I, que va de X2 a de X1 a X2. ¿Cómo es? Es creciente. ¿Solo crece en ese intervalo? ¿Cuál es la respuesta? Sí, solo crece. Solo crece. Fíjate que acá sería un I1. Solo crece. ¿En dónde? En este intervalo. Acá. Solo crece. Pero si ahora vos me decís, por ejemplo, voy a considerar hasta acá, hasta un X3. Y ahora considero este intervalo. Le llamo I'. En I', ¿cómo es la función? Rebobino, espera. En el intervalo I es creciente. ¿Es estrictamente creciente? Sí. Sí. Sí, porque solo crece, es estrictamente creciente. O sea que si es estrictamente creciente, nosotros le vamos a decir que es monótona. En el intervalo I', fíjate que ahora sería este que está acá reforzado el trazo y en esta parte que es constante. Yo te pregunto, ¿cómo es F en ese intervalo? Creciente es decreciente, desde X1 a X3, o sea, en el I'. ¿Cómo es F? Creciente. Es creciente. ¿Es estrictamente creciente? No, No. No es estrictamente creciente. ¿Por qué no es estrictamente creciente? porque después se mantiene constante. Porque hay un tramo entre X2 y X3 donde es constante, donde no hay un cambio en la función. Por lo tanto, a medida de que X crece, no siempre la función crece. ¿Estamos de acuerdo? O sea, vos ¿qué podrías decir? A lo sumo es creciente, pero ¿sabes qué? No es estrictamente creciente como en el intervalo I. En el intervalo I, lo único que hace, a medida de que X crece, la función también crece. Entonces, ¿qué podrías decir? En el intervalo I, o sea acá, en el intervalo I,
que corta en este punto. Trazo una recta horizontal que corta en este punto. En el intervalo I, ¿la función es biunívoca? Me pregunto. Sí. Sí, En sí el, es. en el intervalo I, la función es biunívoca. Y ahora me pregunto, mira, ahora voy a trazar otra recta, y voy a trazar otra recta y que pase por acá, otra horizontal. Y me pregunto en el I', ¿es biunívoca? No, ¿Por qué? porque corta en más de un punto. Sí, porque acá No, corta, porque acá, o sea, no es biunívoca porque acá, mira, hay infinitos puntos donde corta. O sea, en I' no es biunívoca. ¿Estamos de acuerdo? Entonces acá, si me pidieran a evaluar si es biunívoca, y bueno, depende de dónde me pedí. Si vos me pedís en el intervalo I, yo te contesto que sí. Si vos me pedís en el intervalo I', te digo que no. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Supongamos que ahora consideramos una función exponencial, pero de este tipo. Mirá, una función en donde la base es menor que 1. Acá la base, acá el valor de A vale 1/2. O sea que es menor que 1, pero es mayor que 0. O sea que ya estás viendo que esta función, ¿cómo va a ser? Decreciente. Sí, señor, esta función va a ser decreciente. ¿Por qué? Porque acá estoy viendo que su base está comprendida entre 0 y 1, y es lo que habíamos dicho hace rato. ¿Cuánto vale el dominio de esta función? Todos los reales. Todos los reales, porque vos focalizás la visión acá en el exponente y te das con esa expresión que es un polinomio. Luego, si O sea, te... profesor, que, disculpe, ¿no? Sí, 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 te escucho. Si está entre 0 y 1, como podría ser una fracción, Sí, sería decreciente, y si pasa 1, sí, sería señor. creciente, Sí, mayor que 1. señor. Eso es. Ahí está. Fíjate que también habíamos dicho, si estas funciones tienen asíntota, ¿qué asíntotas van a tener? Horizontal. horizontales. Horizontales y no verticales. ¿Estamos de acuerdo? Buenísimo, eso ya lo tengamos. Acá hace la intersección con los ejes, digamos que ya está, ustedes ya lo hacen. ¿Cómo sería la gráfica? La gráfica, fíjate, dice que va a ser decreciente. Efectivamente, nos da decreciente. Este sería el aspecto de la decreciente. También corta en i igual a 1. Pero acá se da, al ser decreciente, se da que para x acercándose a más infinito, ¿qué obtengo? Que la función se aproxima a ¿cuánto? A 0. A cero. En cambio, cuando x se aproxima a menos infinito, la función ¿a dónde se va? Y se va hacia A menos más, infinito. Hasta no, infinito. a más infinito en este caso. ¿Sí? A más infinito. Fíjate el rango, igual que hace rato. ¿Cuánto vale el rango? 0 abierto hacia infinito, ¿sí? 0 abierto hacia infinito. Esto de la asíntota, ¿lo entendiste? Fíjate, te lo Sí. voy a, lo mismo, te lo voy a repetir cómo es el tema de la asíntota. Vos tenés que acá la f de x es igual a ¿cuánto? A 1/2 elevado a la x. Para que encontré asíntotas, por ejemplo, si te vas hacia más infinito, entonces vos decís la función y no sé a dónde va. Veamos, ¿cómo evaluamos esto? Y bueno, vos decís, a ver, si yo tengo que un medio se tiene que ir hacia más infinito, veamos, ¿cómo lo voy a evaluar? A ver, voy a decir, a ver, mira, si un medio lo elevo a la 1, ¿cuánto me da? Y me da 1/2. Si a 1/2 lo elevo a la 2, ¿cuánto me da? Y me da 1/4. ¿Cómo es 1/4 respecto de 1/2? Y es más chiquito. Si el exponente sigue creciendo, por ejemplo, tengo 1/2 elevado a la quinta, y esto va a ser 1 sobre 32, ¿no es cierto? Entonces, ¿y cómo es 1 sobre 32 respecto del anterior? Y es muchísimo más chico. O sea, esto, ¿hacia qué valor se va? Y se va hacia 0. ¿Sí? A medida de que n aumenta, se va hacia 0. Por lo tanto, vos podés decir que acá
la función se va, cuando x se va hacia más infinito, la función se va a 0. Y entonces, ¿qué decís? Decís, la recta y igual a 0 es asíntota horizontal. En cambio, ¿qué vas a decir cuando x se vaya hacia menos infinito? Entonces te preguntas, la función, ¿hacia qué valor va? Y bueno, veamos, si un medio se tiene que ir hacia menos infinito, esto es lo mismo que tener que esto es, a ver, la base es un medio, y para que yo aplique la propiedad de la potenciación, invierto la base. ¿Y esto cómo me queda? Me queda como 2 elevado a la más infinito. Y esto, 2 a la más infinito, ¿cuánto es? Y esto es más infinito. Entonces, ¿qué vas a decir? Y bueno, vas a decir de que cuando x se vaya hacia menos infinito, la función ¿a dónde va? Y la función se va hacia más infinito. Entonces, ¿qué vas a decir? Que no existe asíntota horizontal. Entonces, estás viendo en la gráfica, estás viendo que cuando x se va hacia más infinito, la función se va hacia 0, a la derecha. Mientras que si x se va hacia menos infinito, la función ¿a dónde se va? A más infinito, se va para arriba. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que ha pasado. ¿Alguna pregunta? Veamos lo que sería, a ver, veamos lo que sería este ejemplo. Desarrollemos este ejemplo, chicos. Desarrollemos, ¿qué sería este ejemplo? A ver, si te pide dominio, ¿cuánto vale el dominio? Todos los reales. Todos los reales. ¿Sabes por qué? Porque esta es la única parte que depende de la variable. Y como vos focalizás tu visión acá en el exponente para calcular el dominio, entonces vos decís, mira, el dominio de esta función va a ser todos los reales. El otro sumando, ¿qué es? Es una constante, no depende de x, así que no incide para nada. Ahora, hagamos la intersección con el eje x. ¿Cuál es la condición? Que y sea 0. Entonces, ¿cómo queda esta cosa? Queda como 2 a la x más 2, ¿igual a cuánto? Igual a 0. Te ha quedado una ecuación exponencial. Tengo que encontrar x. ¿Cómo hacemos, chicos? Aplicamos logaritmo. Logaritmo. Despejamos Sí, la lo que usted... función. A ver, suponete que yo digo 2 a la x va a ser igual a menos 2. Ahora le aplico logaritmo y vos vas a decir logaritmo en base 2 de 2 a la x tiene que ser igual al logaritmo en base 2 de menos 2. ¿Qué está pasando ahí? El argumento tiene que ser positivo. Sí, señor, esto no existe. ¿Por qué? Porque contradice la definición del logaritmo. Por lo tanto, ¿qué vas a decir? No existe intersección ¿con quién? Con el eje horizontal. Ya lo encontraste, ya lo respondiste. Entonces dice, intersección con el eje vertical. ¿Cuál es la condición? Que x sea 0. X igual a 0. ¿Está en el dominio? La respuesta es sí, sí está. Entonces, ¿qué vas a decir? La intersección sería que y sea, en este caso es g. Que y sea g de 0, ¿verdad? G de 0. ¿Cuántas intersecciones con el eje vertical tienen que haber? Solo una. O sea que esto tiene que ser 2 a la 0 más 2. Vos sabés que 2 a la 0 es igual a ¿cuánto? A 1. 1 más 2 es igual a 3. Entonces vas a decir, por lo tanto, existe intersección con el eje vertical, ¿en dónde? En y igual a 3. Ya está, ya lo respondiste. Perfecto. Ahora vamos con otra. Por ejemplo, digamos la simetría. ¿Cómo sería la simetría? Y bueno, primero voy a investigar si G es par. Investiguemos si G es par. ¿Qué tengo que decir entonces? Tengo que decir que G de X sea igual a ¿cuánto? G de menos a G de menos X. Veamos a qué es igual G de menos X.
G de menos X sería 2 elevado a la menos X más 2. Ya estoy viendo que esto ¿se parece en algo a mi G de X de partida? No. Y la verdad que no. Por lo tanto, ¿esto cómo es? Y esto es distinto a G de X. ¿Qué puedo contestar? Contesto de que G no es par. ¿Sí? G no es par. Si la función no es par, entonces puedo investigar si es como. Si G es impar. Investigamos si G es impar. Entonces, ¿qué tiene que suceder? Tiene que suceder que G de X deba ser igual a menos G de menos X. Eso es lo que debería suceder. Veamos, nosotros tenemos G de menos X es igual a ¿cuánto? Ya lo hemos encontrado acá. ¿Es igual a cuánto? A 2 a la menos X más 2. Si ahora le precedo con signo menos, fíjate que todo este paquetito tiene que ser precedido por signo menos. ¿Se parece en algo a la G de X? No. Y la verdad que no, esto es distinto a G de X. Por lo tanto, ya me permite concluir y decir que G no es impar. Si G no es par ni impar, ¿qué te permite concluir? Que G no tiene simetría. ¿Estamos de acuerdo? No tiene simetría. O sea, no es simétrica respecto del eje vertical y tampoco es simétrica respecto del origen de coordenadas. ¿Sí? Veamos por el tema de las asíntotas. Habíamos dicho qué tipo de asíntota tiene. Horizontal. Horizontal. Acordate que la asíntota horizontal, ¿cuál es la definición? Puedo decir que si X se va a más o menos infinito, entonces la función tiene que irse ¿a dónde? A una constante. ¿Y qué vas a contestar? La recta Y igual a K es asíntota horizontal. ¿Sí? Esa es la definición de asíntota horizontal. Veamos qué pasa. Veamos qué pasa si X se aproxima a más infinito. Entonces vos vas a decir, bueno, quiero saber hacia dónde se va mi función. Entonces veamos, ¿cuál era tu función? Tu función era 2 a la X más 2, ¿no es cierto? Esa era tu función. Entonces veamos, si X, perdón, acá tenemos que poner que 2 elevado a la más infinito más 2, fíjate a qué va a ser igual. 2 a la infinito, ¿cuánto te da? Y te da más infinito que nunca, ¿no es cierto? Más 2. Infinito más 2, ¿qué te va a dar? Y te da infinito. O sea que tu respuesta a esto, ¿qué es? Y tu respuesta que esto es más infinito. ¿Qué podés responder acá? ¿Hay asíntota? No. No existe asíntota horizontal. Para este caso. Vamos para el otro caso. ¿Cuál sería el otro caso? Cuando X se aproxime a menos infinito, entonces vos lo que querés saber a qué valor se aproxima la función. Entonces vos vas a decir 2 a la menos infinito más 2, ¿a qué va a ser igual? Y va a ser igual a 1 sobre 2 a la más infinito más 2. Pero 2 a la infinito, ¿cuánto es? Y es infinito, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? 2 a la Sí. infinito es infinito. O sea que 1 sobre infinito, ¿cuánto sería? 0. Esto es 0, o sea que yo tendría 0 más 2. Y 0 más 2, vos sabés que es 2. Por lo tanto, vos decís, mira, cuando X se vaya a menos infinito, la función se va a 2. Entonces, ¿qué te permite concluir? Te permite concluir que decís que existe asíntota horizontal, ¿en dónde? En la recta Y igual a 2. Ya tenés, ya tenés el panorama abierto como para hacer ahora, ¿qué cosa? Para hacer la gráfica. Y en la gráfica nosotros vamos a actuar de la siguiente manera. A ver, vamos a tratar de hacer esto. Para la gráfica, esto es X, esto es Y. Esto es 0. Primero, ubiquemos, ¿qué es lo que tenemos? Y tenemos asíntota
horizontal, ¿en dónde? En 2. Supongamos que esto fuera un 2. Tengo asíntota horizontal acá, en 2. Ahí está. Esto es asíntota horizontal. Perfecto. Luego, nosotros habíamos encontrado que la función corta al eje de las X, no lo corta. Habíamos encontrado que no lo corta al eje de las X. Habíamos encontrado que corta al eje de las Y. Sí. ¿En dónde? En Y En igual a 1. 3. No, en Y igual a 3. Acordate. No estaba viendo. En Y igual a 3. O sea que, supongamos que esto fuera 3 acá. ¿Por acá pasa? Sí, mira, por acá pasa sí o sí. Pero también decía, mira, por el análisis que hicimos recién, cuando X se va a más infinito, la función ¿a dónde se va? A más infinito. Entonces, acá vamos a decir, mira, acá, nosotros vamos a decir, mira, cuando la función se va a más infinito, digo, cuando X se va a más infinito, ¿la función a dónde se va? Y la función se va a más infinito. Pero también estamos viendo que cuando X se va a menos infinito, ¿la función a qué valor se va? La función se va a 2. O sea que acá cuando X se vaya hacia menos infinito, la función ¿a dónde va? A 2. ¿Quién es 2? El valor de la asíntota horizontal. O sea que si yo empiezo a trazar mi función, por otro lado, ¿qué más voy a observar? Fíjate, ¿cuánto vale la base? ¿Cuánto vale la base? ¿Cuánto vale la base de la parte exponencial? ¿Cuánto vale la base? La base 2. vale 2. ¿Y cómo es 2? Mayor que 1. O sea que si 2 es mayor que 1, ¿cómo es la función? Y la Creciente. función es creciente. O sea, ¿qué aspecto tiene que tener? Y tiene que tener este aspecto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eso es lo que tiene que pasar acá? Sí, eso es lo que tiene que pasar. ¿Y por dónde tiene que pasar esa función que tiene ese formato y tiene que pasar por el eje de la vertical en y igual a 3, sí o sí? O sea que tiene que ser una curva más o menos una cosa así. Esa va a ser la G. ¿Sí? Esa va a ser la curva G. Es una función creciente, todo su dominio. El rango de esta función, el rango de G, ¿cuál sería el rango de G? De 2 a infinito. No, Lo, abierto. abierto en 2, o sea, de 2 a infinito, lo estamos viendo. Por otro lado, ¿es una función creciente? Ya lo hemos dicho recién. ¿Es creciente? Sí, sí es Sí. creciente. ¿Es estrictamente creciente? No. Sí. Sí, porque en todo momento crece, en todo momento. ¿Y qué sería en todo momento? En todo su dominio. Ahora me pregunto, ¿es una función biunívoca? Sí. Es biunívoca también. O sea que acá también, si querés, le podemos agregar que G es biunívoca. Acordate qué significa que sea biunívoca. Que en la gráfica no hay dos puntos que se repiten. O sea, en la gráfica no hay dos puntos que se repiten. A cada valor de X le corresponde uno y solo un valor de Y. Es una función también, se le dice uno a uno. Esas son las funciones biunívocas. Bien, perfecto. Eso es lo que nosotros tendríamos acá como, una aplicación o un estudio de una función exponencial. ¿Sí? ¿Alguna consulta de esto, chicos? Si No, no, si no tenemos consultas... Sí, escucho. ¿Puede mostrar de nuevo, explicar, quiero decir, cuando X se va a menos infinito en la asíntota? Sí, o sea, vos me estás diciendo acá. Acá me estás diciendo, en esta parte, en esta... A ver, yo Sí, lo ahí. lo voy a marcar. Es en esta zona en la que vos me estás hablando. Esta zona en la que vos me estás preguntando, sí. ¿Qué es lo que no lo estás viendo? Contame. Cuando invierte 1 sobre 2 a la más infinito, Sí, ¿por qué 1 sobre infinito, que es el resultado de 2 a la más infinito, verdad? ¿Por sí. qué 1 sobre más infinito es 0?
Porque vos fíjate que vos tenés que 2 a la más infinito, ya sabés que eso es más infinito, ¿verdad? Hasta ahí estamos bien. Sí. Luego vos tenés 1 sobre más infinito y te preguntas, che, ¿esto cuánto vale? Y bueno, yo te voy a decir, mira, para más infinito sería, por ejemplo, a ver, yo tengo 1 sobre 2, ¿cuánto te da? Y te da 0,5. Ahora si te digo 1 sobre 4, ¿cuánto te da? Y esto me da 0,25. Y si el denominador sigue creciendo, ponele, yo te digo 1 sobre 32. ¿Y cuánto te da? Y te da un Ya número. le entendí. O sea que este se va hasta dónde se va, y este se va a 0. A A cero. medida de que, ¿qué? A medida de que el denominador se va haciendo muy grandote, tan grandote como más infinito. ¿Te das cuenta? Sí, ahora sí, muchas gracias. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ahora ya que estamos especialistas en exponenciales, pasemos a otro equipo. Al otro equipo que sería, por ejemplo, fíjate que nosotros teníamos acá en la clasificación de las funciones, teníamos las exponenciales, las logarítmicas que estaban dentro de las trascendentes, ¿viste? ¿Qué es lo que nos estarían faltando? Las trigonométricas. Veamos un poquito lo que son las trigonométricas. Para las trigonométricas, fíjate que nosotros, cuando hablábamos de trigonometría, nosotros hablábamos de razones o relaciones trigonométricas. ¿Por qué? Porque vos decías, por ejemplo, vos, ¿a qué te referías? Vos decías, por ejemplo, decías el seno de un ángulo, ponerle de 30 grados. O ponerle que decías el coseno de 45 grados. O por ejemplo decías la tangente de pi sobre 4. En todos los casos, el argumento de estas razones o relaciones trigonométricas, ¿qué es? Es un número, es una constante. Pero ahora nosotros vamos a hablar de funciones trigonométricas, en donde acá en el argumento ya no le voy a poner una constante, sino que le voy a poner una variable. Ahora voy a decir seno de x, o coseno de x, o tangente de x. En todos los casos, en el argumento ya he colocado una variable, ya no es una constante. Entonces, ahora la expresión del seno, coseno y tangente ya no se llaman razones ni relaciones. ¿Dónde nos quedamos? Acá estaba justo había terminado de explicar la diferencia entre las funciones trigonométricas y las razones. Bien, perfecto. En particular acá tenemos la función seno de x. Estamos viendo que la función seno de x, tenemos la gráfica encima. Fíjense que la función seno tiene un dominio que es el conjunto de todos los reales, mientras que el rango va a ser de entre -1 y 1. ¿Por qué? Porque son los valores extremos que toma la función a medida de que x va creciendo desde menos infinito hacia más infinito. Fíjense que también se dice que es una función periódica. ¿Por qué? Porque hay valores que toma la función que se van repitiendo en cierto intervalo. Ese intervalo en el que se repite se llama el período. En este caso, el período es un intervalo que es de 2pi. Fíjate este 2pi, ¿en qué sistema está medido? ¿En qué sistema ¿Radianes? angular? En radianes. Que si nosotros lo pasamos al sexagesimal, ¿cuántos grados serían? Dos pi radianes. Es equivalente, 360. es equivalente a 360 grados sexagesimales, ¿sí? Entonces, fíjate que es una onda, se le dice, es una onda senoidal que tiene medio período, que vale ¿cuánto? El medio período, ¿cuánto vale? O un semiperíodo, ¿cuánto mide? Entre 0 y ¿cuánto? Un periodo completo está entre 0 y 2pi. Medio periodo estaría entre ¿qué? 0 y pi. Entre 0 y pi. ¿Y entre qué más? Y entre pi
y 2pi, ¿no es cierto? Bien, eso sería en un periodo. Vos fíjate que entre 0 y pi, la función ¿cómo es? Totalmente positiva. Entre 0 y pi es totalmente positiva. Entre pi y 2pi, la función ¿cómo es? Y la función es totalmente negativa. Es por eso que en algunas aplicaciones al medio periodo donde es positiva se le llama el semiperíodo positivo, o también se le dice el semiciclo positivo. Y en donde es negativa se le llama el semiperíodo negativo o semiciclo negativo. Depende en qué especialidad u orientación estemos hablando, entonces será uno u otro. Eso es lo importante. Otra cosa, si nosotros trazamos una recta horizontal, ¿qué puedo decir? ¿Es biunívoca? No. No es biunívoca porque ya veo que acá, al menos en este punto, me corta y me corta acá. Por lo tanto, ya digo, mira, ¿sabes qué? Esta función no es biunívoca. Ahora, ¿me puedo preguntar respecto de la simetría? ¿Cómo es simétrica? ¿Tiene simetría esta función? Mm, mm, ¿Qué dicen, chicos? ¿Tiene simetría? Sí, profe. ¿Qué tipo de simetría? Impar. ¿Simetría? Impar. Impar. ¿Por qué simetría impar? Porque respecto al origen de coordenadas. Porque es simétrica respecto al origen de coordenadas. Fíjense ustedes, evalúen para este punto, miren, yo les voy a mostrar. Evalúen, a ver, mirá, para pi sobre 2, está acá, este punto. Evalúen para pi sobre 2 y evalúen para menos pi sobre 2. Para que sea impar, ¿qué tiene que pasar? Tiene que pasar que f de pi sobre 2 sea igual a ¿cuánto? A menos f de menos pi sobre 2. ¿Cuánto vale f de pi sobre 2? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale todo esto? ¿Cuánto mide? Mide 1. ¿Sí? Esto mide 1. Y acá sería menos. Fíjate, ¿cuánto vale esto que está acá? F Menos de 1. vale menos 1. O sea que acá yo tengo menos 1. ¿Y cuánto es menos 1? Es 1. O sea que sí se verifica. Por lo tanto, ¿qué es? Es impar. Y lo estás viendo. ¿Estamos de acuerdo? Lo estás viendo. Que tiene simetría respecto al origen de coordenadas. De la misma manera tenemos la función coseno, y estamos viendo que la función coseno, ¿cómo es? Y la función coseno también tiene el dominio de los reales, oscila entre menos 1 y 1, o sea que ese es el rango, es periódica, el periodo de 2pi. También puedo decir que la función es biunívoca, y estoy viendo, mira, que no es biunívoca. Y ahora me pregunto, ¿es una función par o impar? Impar. Y yo te diría que, Obvio. no. Yo te diría que es una función ¿de qué tipo? Es una función par. Y si la función es par, entonces es simétrica respecto de quién? Del eje Y. Del eje Y. Del eje Y. Vos fijate que si yo tengo este valor y este otro valor, entonces yo digo, a ver, si esto tiene que ser un x1, tiene que estar diciendo que f es ¿qué cosa? F es par. 1 tiene 2. Entonces, ¿se está verificando eso? Sí, sí se está verificando. Está espectacular, entonces. ¿eh? Entonces acá fíjate que x1, ¿cómo es respecto de x2? Acá x1, en este caso, donde nosotros estamos haciendo la verificación, estamos viendo de que x1 es igual a menos x2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Para qué? Para que se cumpla esto de la paridad. O sea que es simétrica respecto del eje
vertical. Y lo estamos viendo. Estamos viendo. Así también tenemos la función tangente, pero la función tangente es un poquito más rebuscada. Esa es la gráfica. Fíjate que ya estoy viendo que el rango, ¿cuál es el rango de esta función? Todos los reales. Sí, señor. Acá estamos viendo que el rango de esta función es todos los reales. Lo que sí me va a costar, o me va a hacer, o me va a dar un trabajito, es ¿cuál es el dominio de esta función? Y vos estás viendo que el dominio de f, ¿cuál sería, chicos? ¿Qué le observan de particularidad a esta función ahí, ya que tienen la gráfica? ¿Qué le están observando? Las asíntotas. Tiene asíntotas verticales. Por ejemplo, ¿dónde tiene? Pi sobre 2. Sí, señor. ¿Dónde más? Menos pi sobre 2. Sí. En 0. Pi. En 3 0 pi no sobre tiene 2. asíntota vertical. En 0 no tiene asíntota vertical. Tienen pi sobre 2, en menos pi sobre 2. ¿En dónde más? Menos 3 pi sobre 2. El pi Menos 3 sobre pi 2 Sí, y 3 pi sobre 2. también. Y si tuviéramos una graficada más a la derecha y más a la izquierda, ¿dónde sería otro valor que se presenta asíntota vertical? Pi sobre infinito. No. 5 pi sobre 2. Sí, señor. ¿Dónde más? Menos 5 pi sobre Bien. ¿Dónde más? 7 pi sobre 2. Perfecto. O sea que ahora vos ya podés sacar una conclusión y decir, ¿sabés qué? Hay asíntotas verticales ¿cada cuánto? Cada 2 pi. No. No, cada medio de pi, creo. Y yo te diría que no es cada un medio de pi. Sería cada... Fíjate, entre pi sobre 2 y 3 pi sobre 2, ¿qué distancia hay? Pi. Pi. O sea, ¿cada cuánto hay? Si se presenta en pi sobre 2, ¿después dónde se presenta? Un pi después. ¿Y cuánto sería eso? Y eso sería 3 pi sobre 2. ¿Y dónde más se va a presentar? Un pi después. ¿Dónde sería eso? Y en 5 pi sobre 2. Y si se presenta otra más, ¿dónde se va a hacer? Y un pi después, ¿dónde sería? Y en 7 pi sobre 2. Y lo mismo para el otro lado. Entonces vos vas a decir, bueno, mira, todos esos valores donde hay asíntotas verticales son los valores que yo los tengo que sacar del dominio. Entonces el dominio van a ser todos los reales, ¿excepto quiénes? Excepto aquellos valores x, excepto aquellos valores de x, donde esté una forma igual a n pi sobre 2, donde n es un entero. ¿De qué tipo? Impar. Entonces, el dominio es el conjunto de todos los números reales, excepto aquellos valores de x, donde la función presenta una asíntota vertical. ¿Cuáles son esos valores donde presenta asíntota vertical? En los x sub i, que están dados como n pi sobre 2, donde n es un entero impar. Dame un valor de entero impar. A ver, ¿qué valores puede tomar n? O sea 1, que 3, n 5. puede valer más, menos 1. ¿Qué otro valor puede ser? Entero impar. 3. Más, menos 3. Dame otro. Y más, menos 5. Dame otro. Más, menos 7. Y así se extiende. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esos son los valores que vos tenés que excluir del dominio. ¿Para qué? Y para que la función quede plenamente definida. Si yo te pregunto, en un periodo de 2pi, la función tangente ¿es biunívoca? Entonces, te digo únicamente en un periodo de 2pi. O sea, ¿de dónde? Desde acá
Hasta acá te estoy preguntando. No. Hasta ahí. Entonces, si yo trazo una recta horizontal, estoy viendo, mira, corta acá y corta acá. Entonces, la pregunta de si es biunívoca, ¿qué respuesta tiene? No. No, no es biunívoca. En ese periodo, ¿dónde yo puedo considerar de que sí es biunívoca? ¿En qué intervalo? De 0 a pi medio podría ser 1. Sí, señor. Yo acá podría decir, mira, en este periodo, entre 0 y pi sobre 2, inclusive si querés lo consideramos al 0, nadie se va a enojar. Ahí, ¿la función es biunívoca? Sí. Ahí sí es biunívoca. ¿Dónde más podría ser biunívoca? De pi sobre 2 a 3 pi sobre 2. A 3 pisos. O sea, este intervalo que va acá sí tiene que ser abierto. Pi sobre 2 a 3 pi sobre 2, ahí es biunívoca, también es biunívoca. Acordate que estamos evaluando hasta 2 pi. ¿Dónde más es biunívoca? ¿En dónde? Desde menos... No, entre 0 y 2 pi. Entre 0 y 2 pi estamos evaluando. Entonces, ¿dónde queda? Bien, perdón. Sobre 2 hasta pi. Entonces, en 3 pi sobre 2 abierto, ¿hasta dónde? Hasta 2 pi. Cerrado inclusive, ¿no es cierto? O sea, por tramo, sí, mira, sí es biunívoca, por tramo. Pero en el periodo entre 0 y 2 pi, olvídate, ahí no es biunívoca. ¿Por qué? Porque hay puntos donde la corta una recta horizontal que hace de que no sea biunívoca en todo ese intervalo entre 0 y 2 pi. Pero si vos considerás por tramos, por dentro de 0 y 2 pi, ahí sí tenés tramos donde tiene comportamiento biunívoco. En todos los casos, ¿cómo es la función? ¿Es creciente o es decreciente en esos intervalos? Creciente. En todos esos intervalos que ustedes han considerado, en esos subintervalos, la función es creciente, siempre es creciente. ¿Estamos de acuerdo? Porque a medida que x crece, ¿qué le pasa a la función? También crece. Bueno, digamos esto de las funciones trigonométricas. Hay otras, sí, pero eso ya la van a ver sobre la marcha. Digamos que básicamente esas son las que vamos a ver. Luego, si nos vamos de nuevo al cuadrito de la clasificación de las funciones, digamos que ya tenemos las algebraicas y las trascendentes. Nos estarían faltando las especiales. Y dentro de las especiales nosotros vamos a trabajar con la función valor absoluto, que no quiere decir que sea la única que hay. De acuerdo a la especialidad donde ustedes estén, hay un montón de funciones especiales. Entonces, en sus especialidades seguramente la van a ver. Nosotros vamos a tratar simplemente a la función valor absoluto y que ya están viendo que tiene este aspecto, el que dice f de x igual al valor absoluto de x. Por ejemplo, yo la voy a considerar acá. Función valor absoluto de x. Dice que f de x es igual al valor absoluto de x. Estás viendo que el dominio es todos los reales porque focalizo acá donde dice x, entonces todos los reales. Según la definición de valor absoluto, yo puedo escribir que tengo dos ramas. Una rama superior que dice que es x cuando x es mayor o igual que 0 y que es el opuesto de x en la rama inferior cuando x es menor que 0. O sea, acá léase el opuesto de x. No es menos x, es el opuesto de x. Si nosotros hiciéramos la gráfica de esta función, te das cuenta que en la parte superior, gráficamente, ¿qué sería la rama superior? ¿Qué sería? Sería una recta. Y esa recta tiene una pendiente positiva, que vale ¿cuánto? ¿Cuánto vale la pendiente? 1. 1, o sea, tiene esta inclinación. En la rama de abajo, fíjate, en la rama de abajo también sería una recta, pero tiene una pendiente negativa, que vale ¿cuánto? Menos 1. Menos 1. Profe, disculpe que lo interrumpa.
Sí, No hay gente que le falta aceptar porque están escribiendo por el grupo que están en sala de espera. y yo te diría que si no han entrado, y bueno, hay un chico, Navarro Bobby, no sé qué le pasó porque no ingresa. A ver. Y si no está habilitada pero bueno, ya está. Listo, ya está Navarro adentro. ¿Sí? No está habilitada la sala de espera, yo ya la corté. Ya está, gracias, ¿no? Fíjate que acá en la rama inferior sería una recta que tendría la inclinación diferente a la anterior. ¿Por qué? Porque tiene una pendiente negativa que vale -1. Eso hace de que si nosotros tenemos que hacer la representación gráfica, nosotros tendríamos, fíjate, nosotros tendríamos en la gráfica, esto es el eje X, esto es el eje de las Y, tendríamos que si X vale 0, yo tendría que estar en el origen de coordenadas, ¿no es cierto? Tendría que estar acá. Y a medida que X crece, entonces yo tengo esta recta. En cambio, en la otra rama, en la inferior, que dice que es menos X, X no puede tomar el valor 0, porque si le tomara, me generaría aquí un punto vacío. Y fíjate, a medida de que X se va haciendo más chico, entonces me va a describir una recta como esta. O sea que me da una especie de ¿qué? Una especie de B corta, en donde acá advierto de que el rango de la función, ¿cuánto vale? 0. Cero El infinito. 0. Y lo toma al 0, o sea que esto es un 0 infinito. ¿Sí? Pero fíjense ustedes que esto se podría generalizar y yo podría tener una función f de x que sea x menos a, donde a es un valor positivo. Esta función x menos a, entonces yo la podría trabajar de acuerdo a la definición de valor absoluto, que esto es x menos a cuando x menos a es mayor o igual que 0, o esto es menos x menos a cuando x menos a es menor que 0. Si acá acomodamos un poquito, la función queda reducida a que va a ser x menos a cuando x sea mayor o igual a, y va a ser menos x más a cuando x sea menor que a. O sea, fíjate que acá hemos generalizado lo que sería la función valor absoluto y la ponemos de esta manera, así generalizada, ¿sí? Acá le estoy restando una constante. También le podría haber sumado, ¿sí? Y si nosotros hacemos eso, fíjate que si yo considero así la función, la considero como, a ver, la voy a considerar como la teníamos recién. F de x es un valor absoluto de x menos a. Entonces habíamos concluido de que esto quedaba como x menos a si x es mayor o igual que a, o queda menos x más a si x es menor que a. ¿Sí? En todos los casos a es un valor positivo, ten en cuenta eso. ¿Qué me da como representación gráfica esta situación? Esta situación me va a dar una representación gráfica de la siguiente manera. Si vos me estás diciendo que A es un valor positivo, entonces A tiene que estar por acá, ¿no es cierto? ¿Está bien ahí? Y entonces cuando X tome un valor igual a, fíjate acá, la función, ¿qué valor toma? Si X es igual a, yo tendría A menos A, ¿cuánto te da? Te da 0, o sea, yo estaría acá. Ahora, X tiene que ser un valor mayor que A. ¿Quiénes son los valores mayores que A? A partir de acá, hacia la derecha. Esos son los mayores que A. Entonces, a medida de que X va creciendo, entonces acá me va describiendo esta recta. En cambio, en la rama inferior, dice, mira, en la rama inferior dice, X no puede tomar el valor A. Pero vos suponete que te tome el valor A. ¿Qué te quedaría? Te quedaría menos A más A. ¿Cuánto te va a dar? 0. Eso te va a generar un puntito vacío. Espere, Después, profe, espere. Disculpe, ¿no? ¿De sí, dónde saca que va a ser 0?
A, o sea, X va a valer A. Claro, porque yo estoy tomando esta parte, este dominio en la rama superior. Digo, si X es igual a A, fíjate acá que tendría menos A. ¿Cuánto te da? 0. ¿Te das cuenta? O sea que las dos rectas iniciarían desde el mismo punto. Sí, señor. Nada más que la recta superior sí lo toma al valor X igual a A. En cambio, la recta inferior, la de la parte, la segunda rama, X dice que es menor que A, o sea que no puede tomar el valor A. O sea que si yo dijera que X es igual a A en la rama inferior, ¿qué estaría generando? Un puntito vacío. Por eso hago este círculo en celeste. Es un punto vacío en general, en realidad. ¿Entendés? Ahora, la recta de abajo, esta que dice menos X más A, ¿qué pendiente tiene? Negativo. Negativa. O sea que si yo dibujo, tiene que ser una cosa como esta, con esa inclinación. ¿Verdad? ¿Por dónde tiene que pasar de acuerdo a la expresión? ¿Por dónde tiene que pasar? En el eje vertical. Por A. Claro, porque esta es la ordenada al origen. Si esta distancia es A, bueno, yo la voy a representar acá también para que me diga esta distancia también es A. O sea, ¿por acá tiene que pasar por ese punto? Sí. Como ya tengo acá el punto en A, entonces ya sé que mi gráfica es una recta que va a pasar así. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y esta qué sería? La gráfica de F. Otra B corta. Pero ¿qué es lo que estás viendo respecto a la que nosotros teníamos recién hace un momento? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que ahora está desplazada. ¿Desplazada cuánta cantidad? La cantidad que vale A. ¿Hacia dónde se ha desplazado? Hacia la derecha. ¿Por qué? Porque acá dice menos A. Si yo hubiera considerado una g de x que diga valor absoluto de x más A, ¿dónde estaría esa gráfica? Y esa gráfica estaría acá, esto sería el menos A, y estaría por acá. Profe, disculpe, no dio la Sí. contraseña para la asistencia. No le di la contraseña, ya te la paso. Entonces, esta sería nuestra G. ¿Estamos de acuerdo? Esa sería nuestra G. Les paso la contraseña porque hasta las 13 tienen para poner la asistencia. Ya te la paso. O sea, A sería el punto de origen. No, A sería como especie de vértice donde se juntan las dos ramas, la recta de inclinación positiva y la recta de inclinación negativa. Les paso la contraseña para la asistencia, chicos. ¿Sí? La asistencia, la contraseña es esta. Esto es una O, esto es una N, esto es un 2, una T, un 2 y una E. Todo en minúsculas, chicos. ON, 2T, 2E. Todo en minúsculas. ¿Sí? Eso es para colocar la asistencia. Háganlo ahora porque tienen hasta las 13 para hacerlo. Háganlo ahora. Perfecto. Entonces, fíjate que acá también se verifica que el rango, ¿cuál es el rango de la función? Y también de 0 a infinito. ¿Sí? Hagamos un ejercicio de aplicación. Veamos este que está acá. Acá tenemos uno que es un engendro. ¿Cuál sería el dominio de esta función? Suponete que acá nos piden, suponete que acá nos piden estudiar la función. Estudiar la función. Perfecto. ¿Cuál sería el dominio? Lo analizaríamos tomando el argumento mayor a 0. Vos fíjate que dice logaritmo de un valor absoluto. Entonces, por la definición de logaritmo, el argumento tiene que ser positivo, ¿verdad? Pero encima en el argumento vos tenés un valor absoluto que te garantiza que el valor que te entrega, ¿qué signo tiene? Positivo. Positivo.
Pero por definición del logaritmo, el argumento, además de ser positivo, o sea, ¿qué es lo que no puede ser? Igual a 0 o menor que 0. Sí, menor que 0 no va a ser porque ya te está garantizando eso el valor absoluto. O sea que vos tenés que poner otra condición. Ya estás diciendo que tiene que ser positivo. Sea distinto de 0. Tiene que ser distinto de 0. O sea que x al cuadrado menos 4, ¿cómo tiene que ser? Distinto de 0. Esa es la condición. ¿Sí? Entonces, ¿vos qué vas a decir? Bueno, vas a decir que x al cuadrado tiene que ser distinto de 4. Si le aplico raíz en ambos lados, me va a quedar que valor absoluto de x tiene que ser distinto de ¿cuánto? De 2. Si yo acá quito la barra de valor absoluto, me dice que x tiene que ser distinto de ¿quién? De más o menos 2. Por lo tanto, el dominio de la función, ¿cuál es? Es el conjunto de los reales, excepto el menos 2 y el más 2. O sea que si yo lo escribo esto como intervalo, ¿cómo sería como intervalo el dominio? Menos infinito, desde- del 2 abierto y del 2 al más abierto al más infinito. No, está incompleto. Sería menos infinito, menos 2, y del menos 2 a 2, Sí. ¿Y qué y más? del 2 al infinito. Sí, señor. Eso es. Nos estaba faltando con el compañero anterior, nos faltaba el tramo del medio. Traten de... Profe, Sí, ¿puedes subir un poquito más arriba el ejercicio para que se captura? sí, ahí está. Ahí está. Fíjense Gracias. que ahí ya tenemos el dominio. ¿Qué otra cosa nos piden cuando estudiamos una función? Y nos piden la intersección con el eje horizontal, por ejemplo. ¿Cuál es la condición? Y que y sea 0. Fíjate vos, entonces, ¿yo qué tengo que hacer cumplir? Y bueno, yo voy a decir que el logaritmo, del valor absoluto de x al cuadrado menos 4 tiene que darte ¿cuánto? Y tiene que darte 0. ¿Cómo voy a resolver esa ecuación logarítmica? Y bueno, yo sé que el logaritmo de un número a en base b es igual a n, tal que b a la n es ¿quién? El número a. O sea que acá, ¿cuánto vale tu b en este caso? ¿Cuánto vale tu base? Vale e. Sí. ¿Y quién sería para vos el número a? Y para vos sería el valor absoluto, o sea, x al cuadrado menos 4. ¿Y quién sería el n para vos en este caso? El 0. O sea que, ¿qué vas a hacer? Y bueno, ¿sabes qué? Yo voy a decir, esto es e a la 0, tiene que ser ¿quién? El valor absoluto de x al cuadrado menos 4. Y vos sabés que e a la 0 vale ¿cuánto? 1. Vale 1. Por lo tanto, vas a decir, valor absoluto de x al cuadrado menos 4 me tiene que dar ¿cuánto? Me tiene que dar 1. Ahora, ¿cómo resuelvo esta ecuación en valor absoluto? Bueno, yo voy a quitar la barra de valor absoluto y ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que es x al cuadrado menos 4 es más menos 1. ¿Y cómo se resuelve esto? Y yo voy a decir, por un lado, va a ser x al cuadrado menos 4 tiene que ser igual a 1. Y por otro, ¿qué voy a decir? X al cuadrado menos 4 tiene que ser menos 1. ¿Verdad? Luego voy a decir, mira, x al cuadrado tiene que ser igual a 5. ¿Está bien hasta ahí? Entonces, si yo aplico raíz en ambos lados, me queda que valor absoluto de x tiene que ser la raíz de 5. Y entonces, si yo quito la barra de valor absoluto, me queda que x tiene que ser más menos raíz de 5. De la misma manera, para la expresión de abajo, me queda que x al cuadrado es igual a ¿cuánto? A 3. Que si yo le aplico raíz en ambos lados, me queda, ¿qué cosa me queda? Me queda que esto es valor absoluto de x es igual a raíz de 3. Que si le quito la barra de valor absoluto, me queda que x es más menos raíz de 3. El tema es que acá ya tenemos valores de x, pero ¿qué podemos decir respecto de la intersección con el eje horizontal? ¿Estos valores están dentro de lo que es el dominio de la función? Y bueno, mirá, lo que tengo que hacer es verificarlo.
Yo sé que este es mi dominio, lo que tengo ahí. Yo sé que raíz de 5 es aproximadamente 2,23. Sería 2,23 y sería menos 2,23. ¿Está adentro? Y la respuesta es sí. Luego, raíz de 3. ¿Cuánto es raíz de 3? Y raíz de 3 es 1,73 más o menos. Sería 1,73 y menos 1,73. ¿Está dentro del dominio? No. Y la respuesta es sí, sí O está. sea que Fíjate. 3 sí estaría dentro del dominio y 5 no, porque lo pasa. No, sí, también está. Mira, todos están. ¿Te das cuenta? Fíjate. Vos tenés, si esta es la recta numérica, vos tenés, este es 0. Vos tenés 2 y tenés menos 2. Esto es raíz de 5. Esto es menos raíz de 5. Esto es raíz de 3. Y esto es menos raíz de 3. ¿Sí? ¿Y cuál es tu dominio? Tu dominio va desde acá hasta acá y desde acá en adelante. Y desde acá en adelante. Entonces, ¿todos esos valores de X están dentro del dominio? Y la respuesta es sí. Por lo tanto, vos vas a decir, existe intersección con el eje X, ¿en dónde? En X igual a más menos raíz de 5 y en X igual a más menos raíz de 3. Eso es lo que acabamos de encontrar. De la misma manera vas a preguntarte, intersección con el eje vertical, ¿cuál es la condición? Que X sea 0. Ahora, X igual a 0, ¿está en el dominio? Sí. La respuesta es sí. Entonces, vos vas a decir Y va a ser igual a F de 0. Es decir, que Y va a ser igual a ¿cuánto? F de 0 sería logaritmo del valor absoluto de 0 cuadrado menos 4. ¿Cuánto es 0 al cuadrado? Y 0. O sea que acá te queda el logaritmo de ¿quién? De menos 4, valor absoluto. ¿Y eso te da cuánto? Y eso te da que es el logaritmo de ¿quién? Y el logaritmo de 4. O sea que vos estás diciendo de que existe intersección con el eje vertical, ¿en dónde? En Y igual al logaritmo natural de 4. Que el logaritmo natural de 4 no tengo idea de cuánto será, pero para que tengamos una referencia, ¿cuánto vale más o menos? Vale 1,38. Para tener una idea nada más, pero el valor exacto es el logaritmo de 4. Profe, cuando dice valor absoluto de n y menos 4, ¿por qué pasa a ser 4 si la propiedad no sería menos 4 y 4 en la resolución? No, porque valor absoluto de menos 4 es 4. Entonces, por eso de acá paso acá. ¿Entendés eso? Sí, sí. Bien. Entonces, luego, ¿qué te queda? Y luego te queda la simetría. ¿Qué pasa para la simetría? Y para la simetría vos tendrías que, a ver, te preguntas primero, ¿F es par? Y entonces decís, bueno, debería suceder que f de x sea igual a f de menos x, ¿verdad? Entonces veamos qué es f de menos x. Y vos vas a decir, es logaritmo de menos x al cuadrado menos 4. ¿Esto cuánto te da? Y bueno, mira, esto me da que es logaritmo de x al cuadrado menos 4. ¿Qué estamos diciendo? Y bueno, que esto es igual a f de x. Por lo tanto, está diciendo que f es par. Y por lo tanto, respecto a la simetría, f, ¿qué cosa? Es simétrica. ¿Respecto de quién? ¿El eje Y? Sí, señor. ¿Por qué? Y porque es par. Respecto del eje Y. Si la función es par, ¿tengo que investigar que es impar? No. Ya No, no, no hace ya falta. no hace falta que investigue que es impar. Por lo tanto, ya quedé. Si una función es par, no puede ser impar.
o viceversa, ¿sí? Lo que me quedaría por evaluar sería, chicos, sería la asíntota. La asíntota, esto lo voy a dejar como tarea para ustedes, asíntotas. Asíntotas, y vamos a decir lo siguiente, que asíntotas horizontales no tiene, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es logarítmica. ¿Qué sí va a tener? Asíntota vertical. Acordate, ¿cuál es la definición de asíntota vertical? Acordate que decía, si x se aproxima a un valor a por derecha, entonces f se aproxima a más o menos infinito. ¿Qué decías con esto? La recta x igual a a es asíntota vertical. O también decías, si x se aproxima a un valor a por izquierda, entonces f debería aproximarse a más o menos infinito. Entonces nosotros diríamos que la recta x igual a a es asíntota vertical. En nuestro caso, ¿quiénes haría la base de a para nuestro caso? Los valores Menos que 2. están... Sí, señor. Los valores que están excluidos del dominio sería x menos 2 y x 2. Ahí investigamos asíntota vertical. Se me va a cortar el tiempo. Se los dejo para ustedes que lo concluyan a esto, chicos. Te queda la asíntota y te queda la gráfica y el rango. Eso te lo pido que lo concluyas. Cualquier cosita me lo consultás, ¿sí? Me preguntás, ahí me manda un mensajito por la plataforma y yo te respondo. Chicos, se nos está por cortar la reunión. Nos encontramos la semana que viene, ¿sí? Hasta la semana que No, viene, profe. chicos. Hasta Nos vemos, luego. profe. Adiós.